Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Estamos muy felices de poder compartir este tiempito juntos. Queremos recordarles a los hermanos que están ingresando ahorita y tal vez a los que ingresaron los últimos días. Estamos estudiando el Sermón del Monte concepto por concepto. O sea, en todo este tiempo del aislamiento, apenas vamos en Mateo 5:3 en la tercera parte, donde habla del reino de los cielos. La semana pasada, que el lunes estuvimos hablando de una parábola del reino de los cielos, hoy vamos a estar hablando de otra parábola. Pero para siempre mantenernos ubicados, vamos a recordar ahí en Mateo 5:3 lo que Jesús está diciendo. Creo que al leer la parábola vamos a poder conectar mucho más con Mateo 5:3. Ahí Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y hoy los que recibieron la invitación, pues tiene como título, el reino de los cielos, herencia de mendigos, que es como una especie de paradoja, como algo que no es tan fácil de entender. Pero bueno, vamos a orar antes de poder hablar de la palabra de Dios. Padre Santo, pues te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por este tiempo que nos das para poder aprender un poco de tu palabra. Te damos gracias por darnos tu espíritu, Señor, que es quien nos ayuda a entender lo que nosotros no alcanzamos. Y te rogamos porque nos ayudes, Señor, porque abras nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayudes a entender la grandeza del reino de los cielos, Señor. Nos ayudes a entender que es algo tan grande que sin tu ayuda, Padre, es difícil comprenderlo y más difícil es vivir confiados en que hacemos parte de este reino eterno, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos con tu sabiduría, con comprensión de tu palabra. Derrama tu espíritu entre nosotros, Señor, y permite que al finalizar este tiempo, pues seamos un poco más como Jesús, hayamos conocido un poco más de ti y de tu carácter, Padre. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, entonces, como hablamos en reuniones anteriores, para el tiempo en el que Jesús llega, los judíos están esperando la llegada de un Mesías, pero como ellos lo están viendo o esperan, es un guerrero tipo David que los pueda liberar de la opresión de los romanos, que para ese entonces era el imperio que estaba teniendo dominio sobre toda esa zona del mundo. Pero también cuando estudiamos un poco la historia del pueblo judío, pues nos damos cuenta de que desde antes de la salida de Egipto, ellos ya estaban bajo la opresión de imperios. O sea, para el tiempo en el que los israelitas están en Egipto, el imperio es Egipto. Y están bajo el yugo de los egipcios. Y en ese contexto es que Dios envía a Moisés y los saca, los lleva al desierto y en el desierto pues establece la nación de Israel, que más adelante se va a convertir en un reino pequeño, pues comparado con esos reinos grandototes que existían de Siria, de Babilonia, de Grecia y finalmente Roma. Entonces, para los judíos en esa época, el concepto, para los judíos y para los hermanos, el concepto de reino era muy diferente a como lo podemos nosotros concebir hoy. Sí, hoy día de este lado de Occidente no existen los reinos como tal. O sea, existen estados, existen países, pero no hay ese concepto. No, ya no, de este lado no existe tanto eso de que un país es colonia de otro país. O sea, el siglo pasado hubo muchas situaciones como estas donde países eran colonias de otros países, pero ya eso hoy día no existe. O sea, nosotros
tenemos en nuestra historia que fuimos colonia de España, siendo España en su tiempo también un pequeño imperio en el tiempo en el que llegaron acá a conquistar. Pero nuevamente, en el tiempo que Jesús llega, pues los judíos están esperando que se establezca el reino de Dios y están esperando ese Mesías. Y a los discípulos le preguntaron a Jesús también, ahí en Hechos, en Lucas, en qué momento se iba a establecer el reino ya como tal. Entonces, ellos lo están esperando y el reino de los cielos llega, pero no llega como ellos lo esperaban. Es un reino espiritual, es un reino invisible, ¿sí? Y Jesús viene y enseña acerca del reino de los cielos, y es lo que hemos estado tratando de animar con el estudio de Mateo. El tema central de Mateo es el reino de los cielos. Ojalá que cada uno esté leyendo el Evangelio de Mateo, buscando todo eso que Jesús enseñó acerca del reino de los cielos. Ya al final de la reunión vamos a compartir un poco acerca de eso, a compartirnos y no a escucharnos unos a otros que han podido entender o encontrar, además de lo que hablamos acá en la reunión sobre el reino de los cielos. Pero lo que me voy dando cuenta en mi propia vida es que a mayor conciencia de nuestra condición de ciudadanos del reino de los cielos, es como más fácil vivir el evangelio, como que algo por dentro nos impulsa, ¿sí? A vivir en la palabra de Dios, porque vamos entendiendo, ¿verdad? Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, no hacemos parte de este mundo, no hay nacionalidad, no, acá no hay, en el reino de los cielos no hay colombianos, venezolanos, peruanos, dominicanos, no hay. Sí, no existe ese tipo de división. Todos hacemos parte del mismo reino. Todos somos hijos del mismo Dios en las mismas condiciones. Entonces, voy viendo, ahora que estoy repasando otra vez todo esto, de cómo esa conciencia de que el reino de los cielos ya está aquí, de que fue establecido por nuestro Señor Jesús, de que nosotros hacemos parte de ese reino, pues de alguna manera afecta de una forma dramática nuestra manera de vivir la enseñanza de Jesús, de vivir el Evangelio. Estoy seguro que si cada uno toma Mateo y va como con lupa leyendo todo lo que Jesús dijo acerca del reino de los cielos, al finalizar tiene que haber un cambio en la manera de pensar. O sea, tiene que haber un cambio en la manera de ver a Jesús. Tiene que haber un cambio en la manera de entender las enseñanzas de Jesús, la manera de vivirlas, en la manera de vernos a nosotros mismos y en la manera de ver a Dios. Eso lo va a producir porque eso es el reino de los cielos, ¿sí? Siempre y cuando no lo leamos como un ejercicio académico, sino como buscando genuinamente, pues, entender lo que Jesús quiere comunicar. Entonces, les pido que me acompañen en Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 15. Es una parábola que habla de quiénes son los que entran en el reino de los cielos. El reino de los cielos, herencia de mendigos. En este punto creo que ya todos o la mayoría de los que nos reunimos en este grupo estamos entendiendo que realmente el reino de los cielos pertenece a gente débil, gente incapaz, gente limitada, que en el reino de los cielos no hay personas que puedan vivirlo a la manera que Dios enseña que debe ser vivido, que necesitamos de Dios. Bien, entonces dice en Lucas 14:15. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó,
Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice todo lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Entonces, es una parábola muy sencilla, pero a la vez es muy profunda. Creo que expresa muy bien lo que Jesús está diciendo en Mateo 5:3. ¿Por qué lo expresa bien? Porque si recordamos, en el contexto que Jesús está enseñando, pues hay un grupo de personas que creen en Dios, pero ellos son autosuficientes. Sí, los fariseos y maestros de la ley, ellos están muy seguros de que ellos tienen la capacidad de vivir el reino de los cielos en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Y hemos aprendido de cómo Jesús vino a desmontar esa idea en ellos y en cualquiera de que el reino de los cielos es para gente capaz. Entonces, todas estas personas, si miran un poco hacia atrás, en el capítulo 14, versículo 1, Jesús estaba en la casa de unos fariseos. Entonces estaba hablándoles también a ellos. Y Jesús llegó a predicarle a todo el que pudiera escuchar, pero en el entorno en el que él estaba, era primero el pueblo judío, o sea, un pueblo que creía en Dios y un pueblo que estaba esperando el reino de los cielos. Recordemos que hablábamos en una clase anterior que nosotros no esperamos el reino de los cielos. Nosotros nacimos en la tradición cristiana, bien llámese católica o evangélica, lo que tengamos de tradición cristiana. Entonces no tenemos esa concepción de esperar el reino de los cielos. Los fariseos sí, ellos sí lo estaban esperando. Y el reino de los cielos llega, pero no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque creo que ellos están cegados por el orgullo y el pensamiento de que ellos ya lo están viviendo, de que ellos están viviendo la ley y los profetas. Pero recordamos que Jesús les dijo que ellos habían encadenado, Mateo 5:17, ellos habían convertido la ley, la esencia de la enseñanza de la ley, la habían convertido en reglas humanas que las personas podían cumplir. Y Jesús viene y enseña lo contrario, es que ninguno va a poder cumplir la ley y los profetas en su esencia si trata de hacerlo en su propia fuerza. Entonces, la imagen que nos da acá Jesús es como un poco, para mí, es dramática. O sea, están todos ellos que son autosuficientes, que de alguna manera son invitados a la fiesta, pero tienen tanto que ellos no necesitan ir a una fiesta. Sí, o sea, no necesitan ir a una cena. Entonces Jesús dice, no, pues vayan, inviten a todos aquellos que sí serían agradecidos
de asistir a una cena como esta. Entonces salen y empiezan a invitar, dice, trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Sí, ellos eran los que iban a celebrar, a poder disfrutar de esa cena, de esa fiesta que había preparado. Pero espiritualmente, ¿quiénes son? O sea, espiritualmente, ¿quiénes son los cojos, los inválidos, los ciegos? Pues los que reconocen que necesitan de Dios. Es así de sencillo. ¿Sí? Después de estas charlas, generalmente paso tiempo con algunos hermanos y hablamos un poco de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y algo que he encontrado casi como un común denominador en algunos ha sido ese pensamiento de que yo necesito hacer algo. Ese pensamiento de que yo necesito hacer algo para entrar en el reino de los cielos. De hecho, estamos dentro, pero hay quienes piensan, no, yo necesito hacer algo para entrar cuando ya estamos dentro. También ha habido pensamientos como me siento frustrado o frustrada porque es que yo no he podido vivir como un verdadero cristiano. O sea, siento que he fracasado en mi fe, que estoy fracasando en mi fe porque no he podido, porque no puedo, porque no soy capaz. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿De dónde viene esa idea de que nosotros somos capaces? Y llego a la conclusión por ahora, es donde yo voy. De pronto puede haber más cosas, pero pensando un poco en eso, en que llego a la conclusión de que en el principio, cuando nosotros llegamos a la iglesia, ya en el caso mío va a ser 27 años, pues como todos estábamos iniciando en la fe, había mucha inmadurez y falta de conocimiento de Dios en la enseñanza. O sea, había muy buen corazón, pero había inmadurez. Entonces, vivimos mucho bajo las reglas. Sí, bajo reglas que fueron creadas pues para asegurarse los hermanos en ese tiempo de que viviéramos como dicen las escrituras. Y cuando alguien no lograba cumplir, pues la cosa era bien fuerte. O sea, yo recuerdo tiempos de discipulado muy duros, ¿sí? Entonces, desde por allá, pensando en nuestro inconsciente espiritual, pero también el mensaje del mundo, las dinámicas en los hogares, donde el débil es mal visto, o sea, el que no puede es mal visto. O sea, el que no puede o el débil en este mundo es como de una raza inferior, o sea, es una persona que, que casi que por naturaleza es despreciada por los demás porque en este mundo sobrevive el que es fuerte, no el que es débil. Entonces, en esa parábola Jesús está reforzando esa idea, o sea, el reino de los cielos pertenece a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, a los que están postrados. O sea, no solamente Jesús lo dice en Mateo 5:3, pero luego lo va a desarrollar. Él pasaba tiempo con otra persona, o sea, ha sido bien interesante. Pero parece ser que es muy difícil en la mente y el corazón entender que realmente el reino de los cielos es para los que no pueden, para los incapaces. Y pareciera que hay como un autorrechazo hacia la debilidad también, cuando precisamente Jesús está diciendo lo contrario. El reino de los cielos pertenece a mendigos espirituales. El reino de los cielos pertenece a los mendigos espirituales, a los que no pueden.
Creo que en otra reunión hablábamos de la importancia de ser conscientes de nuestra incapacidad para vivir el reino de los cielos. En el estándar que Jesús está diciendo que lo vivamos. Hace un rato charlábamos con la Jive de que algo que nos está enseñando Dios en este tiempo, a nosotros como familia y con algunas personas cercanas también, de la importancia de resolver los conflictos, ¿sí? De la importancia de sanar el corazón y hablar de las cosas que nos separan los unos a los otros. Sí, creo que aún en nosotros mismos nos dimos cuenta, y ha sido fruto de todo esto que estamos aprendiendo y meditando, nos dimos cuenta de que como con el paso de los años, uno puede tener un conflicto con una persona, en el corazón se separa de la persona y ya separado como que no siente nada, o sea, si no le vuelve a hablar y si de pronto cambió de barrio, de lugar de vivienda o algo, no necesitó volver a hablar. Entonces no es consciente de que en el corazón hubo una separación de la persona. Y que bíblicamente eso está mal. O sea, Jesús dijo que el que maldiga al hermano quedará sujeto a juicio al infierno, el que lo desprecie, el que lo odie. En otras palabras, el que no resuelva su corazón con la otra persona. Entonces es difícil darse uno cuenta, hay heridas tal vez en el pasado que no se resolvieron y que humanamente dice uno, no, yo no quiero hablar de eso, no lo quiero resolver. Eso sería como lo más fácil. Pero al entender, no, pero es que si yo soy un hijo de Dios, Jesús me está mandando a hablar o a hablar. Sí, o sea, resuelvo o resuelvo. A hablar hasta que se resuelva. Sí, hablar hasta que nos entendamos, hasta que la fisura o lo que nos pudo separar unos de otros se, se vaya sellando, de tal manera que no hay separación. ¿Sí? Pero cuando miro si yo soy capaz de hacer eso, pues yo digo, no, yo no puedo. O sea, yo sé que en mi corazón hay algo con una persona, pero en mi naturaleza pecadora yo no quiero resolver. Es más fácil no hablar. Pero todo lo que hemos visto es como Dios por dentro nos está impulsando a resolver o resolver, a hablar o hablar. Pero para hacerlo tenemos que vernos pobres en espíritu. Sí, o sea, para hacerlo tengo que reconocer, no puedo. En mi naturaleza yo no quiero resolver, en mi naturaleza no quiero perdonar, en mi naturaleza no quiero pedir perdón, no quiero. Pero si entiendo lo que Jesús está diciendo es, Jesús dice, pues yo sé que tú no puedes, o sea, date cuenta, ni siquiera voluntariamente quieres resolver. Pero si tú entiendes que en el reino de los cielos eres un mendigo, alguien que no puedes, un postrado espiritual, alguien necesitado de Dios, pues ven conmigo, yo te ayudo. Porque yo sí puedo hacer en ti lo que tú no puedes. Lo que tú no puedes perdonar, yo sí lo hago. Yo te doy esa capacidad, yo libero de mi poder y tú puedes perdonar a quien te ha herido. Si hay alguien que tú no puedas amar, porque Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. No, Dios, pero es que yo no puedo, yo no quiero amar a mis enemigos, yo quisiera destruirlos. A que me hace daño, yo quiero hacerle un daño más profundo. Sí, que le duela más que lo que me causó a mí. Pero Jesús dice, no, lo que yo quiero es liberar poder para que tú ames a esa persona que según tú no merece ser amada.
De la misma manera que yo te amo a ti que no mereces ser amado. ¿Sí? Entonces, esa parábola como que toma un sentido mucho más grande porque realmente nosotros somos lisiados espirituales, no podemos. Y el reino de los cielos pertenece a ese tipo de personas. Pobres espirituales, cojos espirituales, ciegos espirituales, gente que no puede, gente limitada. Entonces, otra vez, el ver la parábola refuerza lo que Jesús dice en Mateo 5:3. O sea, el reino de los cielos pertenece a gente que no lo puede vivir en su propia fuerza. Entonces, en el caso mío, uy, es impresionante, pero como que en el corazón se va produciendo una gratitud como diferente, no sé, como esto es más grande de lo que yo puedo pensar, o sea, ¿cómo es posible que el Dios del cielo, el creador del universo, tomó, como dice la escritura en 1 Corintios, de lo menospreciado de este mundo? O sea, porque eso somos nosotros, eso soy yo, de lo más débil, de lo insignificante. Voy a leer la escritura para que haga justicia a las palabras que utiliza el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, cuando le habla a los hermanos en Corinto. 1 Corintios 1:26. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación y redención, para que, como está escrito, si alguien se ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Sí? Entonces, creo que es difícil para nuestra mente humana, como tan meritocrática, entender, Dios me ama así como soy. Yo creo que para los hermanos en Corinto debió ser difícil porque Pablo tuvo que recordarles, es que Dios sabe con quién se metió. Dios sabe, o sea, Dios nos conoce. Entonces, el entenderlo, creo que nos trae una libertad impresionante, o sea, sí, realmente el reino de los cielos es herencia de mendigos espirituales. No podemos, nunca podremos, pero eso es bueno para nosotros. Es bueno. ¿Por qué? Porque ahí es donde se libera el poder de Dios, ahí es donde la sabiduría de Dios se hace real en nosotros. Pensaba en los matrimonios, por ejemplo, ahí se reúnen con nosotros varios casados. Hay matrimonios que pueden llevar tiempo en crisis, años en crisis. No crecen, no avanzan, no se resuelven los conflictos. Y empieza a gestarse un sentimiento de frustración, de fracaso, y empiezan a rondar las ideas de separaciones. Aunque no se diga, aunque no se exprese, pero las ideas están ahí, como de ya rendirse, como yo ya no aguanto esta situación, me rindo. Prefiero irme porque así somos los seres humanos. Pero cuando entendemos que el reino de los cielos es la herencia de los mendigos, en lugar de ver eso como algo negativo, lo vemos como ahí es donde Dios quiere que estemos, para que busquemos en Él lo que necesitamos, para que busquemos ser llenos de su poder, de su sabiduría, para que nos dé más fe, para que nos dé
más amor hacia la esposa o el esposo de que algún día imaginamos tener, porque humanamente no podemos. Entonces Dios nos pone en el límite donde no podemos y no entendemos que Él está poniéndonos en el lugar perfecto para mostrar su gloria a través de tanta debilidad y de tanta imperfección. Y que está bien reconocer, no puedo. Varias veces hemos compartido acá con Nayibe de nuestro matrimonio. Y hemos dicho, yo lo he dicho, y yo le he dicho a Nayibe, yo no soy tan bueno como para decir que yo te puedo amar en mi propia fuerza. No puedo. En el peor momento de Nayibe, yo no la quiero amar, yo quiero salir corriendo. Pero quien me sostiene es Dios, porque yo no puedo. Quien me enseña a amarla es Dios, quien libera de su poder para poderla amar en su peor momento es Dios. Yo no puedo. Y Nayibe es igual conmigo. No podemos. Somos demasiado limitados, o sea, somos demasiado imperfectos como para decir, no, yo sí puedo amar a mi esposa. No, no puedo. Y puede ser que en el caso mío, esa es mi realidad, puede haber otras personas que digan, no, yo sí puedo amar a mi esposa como es. Bueno, muy bien por el que puede, yo no puedo, yo necesito de Dios. Desde el principio, cuando me casé, primer conflicto que tuvimos, yo entendí, yo no puedo. Soy demasiado orgulloso, soy muy egoísta, o sea, no puedo. ¿Sí? Pero me tomó mucho tiempo entender que está bien no poder. Y me tomó más tiempo entender, el reino de los cielos es de gente que no puede, de gente limitada. ¿Sí? Es herencia de mendigos espirituales, de personas limitadas. Entonces, si nos damos cuenta, al entender Mateo 5.3, o sea, Jesús que está diciendo en Mateo 5.3, pues todo lo que voy a decir a partir de adelante es lo que ustedes necesitan para vivir el reino de los cielos. Y créanme, en la medida que lo vamos profundizando, nos damos cuenta que ni siquiera entendíamos lo que decía ahí. Ni siquiera sabíamos lo que estaba diciendo. Muchos será la primera vez que tienen un contacto con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, es bueno para nosotros ver eso porque nos damos cuenta de que el estándar de Jesús es tan alto que no podremos en nuestra propia fuerza. Tendremos que vernos siempre necesitados. ¿Sí? Entonces ahí ya va tomando más sentido lo que Jesús dice en Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y maestros de la ley. ¿Sí? ¿Quién puede vivir esa enseñanza? Pues el que reconoce que no puede. El que reconoce que necesita de Dios para poder vivir en el lugar que Dios quiere que viva. Entonces luego ahí en Mateo 7:24 es lo mismo, o sea, ¿quién le está hablando a Jesús? A estos hermanos que reconocen su necesidad de Dios. Él dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron los ríos, crecieron las lluvias, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Si la roca es Cristo, el que escuchó y vivió en las enseñanzas de Cristo, está construyendo sobre Cristo mismo. Entonces, ¿quién es quien sostiene? La roca. Es la roca. O sea, él dice, construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa.
Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, finalmente, ¿quién es quien sostiene? La roca, Cristo dentro de nosotros. No podemos. No podemos, solos no podemos. Es con la ayuda de Cristo. Si no entendemos una enseñanza de Cristo, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues sabemos que vamos delante de la presencia de Él y ayúdanos a entender esto porque no lo entendemos. Una buena forma de saber si entendemos o no es qué tan dispuestos estamos a obedecer. Creo que cuando entendemos en el corazón las enseñanzas de Jesús, va a ser difícil resistirse a obedecer, porque el Espíritu de Dios como que nos impulsa a obedecer. O sea, lo que hablaba hace un momento, si tengo que resolver situaciones con personas, yo no me puedo quedar callado. Tengo que buscar y tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Sí, o sea, no, algo dentro de mí ya no me deja, me siento incómodo. Sí, hoy tuve una situación con un hermano, no hablábamos desde el año pasado. Yo sentí que yo lo había ofendido de alguna manera y nos distanciamos. Pero cuando fui consciente de eso, yo enseguida, de una vez, me di cuenta, lo llamé y hablamos y le pedí perdón y me pidió perdón y quedamos otra vez, como diríamos en Venezuela, finos. ¿Sí? O sea, el corazón se hace sensible a la palabra de Dios. No nos podemos resistir. Pero nuevamente, no podemos olvidar que el reino de los cielos pertenece a los que no pueden, a los incapaces. El reino de los cielos es herencia de mendigos. Por eso nos hemos quedado varios días ahí, para entender, o sea, entender es algo muy grande. No es una frase, solamente lo que dice Jesús en Mateo 5:3. Es algo grande, es algo milagroso lo que está diciendo él ahí. Quien lo entiende, su vida cambia de una manera radical. Sea cristiano o esté estudiando las enseñanzas de Jesús, cambia radical. Porque nuestra conciencia de que nosotros hacemos parte del reino de los cielos, ahí ya me incluyo yo, esa conciencia en el corazón nos impulsa a vivir en la palabra de Dios de una manera que nosotros no imaginamos. Esa conciencia de entender que hacemos parte del reino de los cielos es lo que va a hacer que cuando leamos la Biblia la leamos diferente, que cuando oremos, oremos diferente, que realmente entendamos que esto es verdad, o sea, que no es que hacemos parte de una iglesia, de una comunidad religiosa, no, es el reino de los cielos, porque al final todas las iglesias funcionan diferente. Creo que hoy día no hay una sola iglesia que funcione igual a la otra, todas funcionan diferente. Pero lo que sí no es diferente son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Eso sí no cambia. Y debe ser igual en todas partes. O sea, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, las que nos transforman a su imagen y semejanza, son las mismas aquí en Pekín, en India, en Irán, en Irak, en Rusia, donde sea. Son las mismas. La forma como se organizan las comunidades para ayudarse unos a otros a vivir esto varía de acuerdo con la cultura, creo yo. Pero la esencia no cambia, la esencia es la misma, se mantiene. ¿Sí? Entonces, pues a mí me anima mucho ver a Jesús, cómo Él está tan determinado a que los discípulos entiendan o entiendan lo que Él está diciendo. Sí, o sea, Él no se rinde. De hecho, cuando Él resucita, dicen Hechos que se quedó con ellos 40 días hablándoles del reino de los cielos.
40 días. ¿Por qué se quedó 40 días? Porque es clave que entendamos lo que significa el reino de los cielos para Dios, lo que es el reino de los cielos para Jesús, el reino de los cielos para Jesús. Bueno, pues eso quería compartir. Nos quedan 25 minutos porque luego tenemos la reunión de familia acá en la iglesia en Bogotá. Y alguien me decía, no, si los hermanos están en tu reunión y luego van a la reunión de familia, terminan cansados. Eh, eh, a- Eso me parece muy chévere, como ese comentario tan sensible. Pero hay hermanos que se aguantan 3, 4 reuniones en un día y terminan la noche finos, como dicen en Venezuela. Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. O sea que acá está Alejandra Páez y Miriam Páez. Las dos son Páez, pero no son hermanas. De pronto son primas lejanas, algo así. Bueno, entonces las escucho. Alejandra, vas tú primero. Si quieres, deja a Miriam primero Ok, con la Miriam, escritura, que vas quiero tú hacerte una primero. pregunta específica. Hola, Miriam. Hola, hola. Hola, te escuchamos. Sí, pero perdón, es que estaba un poquito perdida. ¿Me quieres recordar lo que preguntaste o sobre? Sí, estamos hablando de cómo es de importante entender que el reino de los cielos es real para nosotros y de Ah, cómo en la medida que entendemos que eso es real, pues definitivamente cambia nuestra manera de vivir el cristianismo, porque no vivimos el estándar de una comunidad, de una iglesia, vivimos el estándar de Cristo, que es muy superior a sí, lo que puede ser una comunidad, ¿sí? cierto. Sí, cierto, Entonces, cierto. entonces sí queda claro. Entonces lo que les estaba preguntando es, bueno, pues compartamos de lo que pensamos acerca de esto. Mm, ¿Sí es claro? pues, sí, 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 sí. Yo no había levantado la mano, pero ahora me di cuenta que sí la había levantado. Se me fue sin querer, pero por eso me cogiste fuera de base. Pero bueno, o sea, eso que tú estás diciendo es realmente, o sea, esto lo estoy viviendo yo. O sea, lo estoy viviendo yo porque yo estoy estudiando también las escrituras con otro grupo de hermanos que no son de la iglesia, aunque hay unos que sí son de la iglesia, pero otros que no son, son de otras comunidades, y estamos viendo la enseñanza de Cristo y no como una doctrina de una comunidad como tal, sino que en lo importante para nosotros ha sido es el mensaje de Dios, o sea, la palabra de Dios, quién es Dios, y que espera de nosotros, que realmente lo único que espera es que le creamos y le amamos, le amemos. Nada más tenemos que hacer. Entonces, en esa parte es real, o sea, la enseñanza de Dios es totalmente diferente a la enseñanza de que esta iglesia o la otra, ¿no? Es algo muy central y muy, como te dijera, es único. No, no, es el mismo mensaje, un solo mensaje independiente de la comunidad que estés. Entonces, algo que decías tú que con seguridad en ninguna iglesia se enseña lo mismo, es verdad, pero debería, ¿no? Debería enseñarse lo mismo porque pues es el único mensaje. Lo que pasa es que siempre hay enfoques diferentes. No sé si era eso lo que estabas preguntando hacia ese lado. Sí, o sea, lo que yo estaba diciendo en las iglesias es que funcionan diferente. O sea, el mensaje es igual. Igual, pero el enfoque sí es diferente. O sea, debería ser, poderse entender lo mismo que es gracia y no ley. Pero Sí, si uno eso mira es en verdad. varias comunidades, aún en la nuestra se ve mucho la ley. Y en otras que uno de pronto por ahí que lo han invitado, escucha mucho de ley. Necesitas hacer, necesitas hacer, necesitas hacer, necesitas hacer y realmente no necesito hacer. Solo necesito creer. Y esa fe ya me transforma y ya mis acciones serán diferentes. Aún a veces que mis acciones no sean diferentes, pero si mi pensamiento y mi corazón está conectado de una manera diferente, viendo la realidad de Dios de una manera diferente, la vida cambia. Sí, Mi vida cambia porque me siento libre, disfruto al pleno, ya las cosas que antes me atormentaban ya no me atormentan de la misma manera, ya es más suave, ya las puedo entender y como, bueno, no está en mi control, no puedo hacer nada. O sea, a un dicho que alguna vez escuché era, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tienen, pues ¿para qué te preocupas?
es con Dios así, o sea, ¿para qué me preocupo si la solución la tiene Dios? Nada de lo que yo haga, por mucho que me esfuerce, va a cambiar y a solucionar la situación. Entonces, como pues voy a estar tranquila y Él me irá guiando por dónde me quiere llevar, a dónde me quiere llevar. No sé si es así, pero pues es lo que he estado viviendo y entendiendo. Y con Muchas esta, gracias, Miriam. Bien, ahora sí, gracias. Alejandra. Y luego Listo. viene Liliana Bus. Eddie, yo no, pues no, es que cuando hace poco en Mateo leí esa parábola en Mateo 22, en el versículo 11 hay una parte que dice, en el 12, perdón, dice, le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Y quería preguntarte, pues que no logro entender mucho esa parte de esa parábola, y aprovechando que hoy la usaste, pero la usaste en Lucas, esa no está, ese pedacito ahí. ¿A qué se refiere ahí? Bueno, esta no la he estudiado así con detalle, pero nuevamente, o sea, siempre algo que nos ayuda como a entender un poco las parábolas es que Jesús tiene dos audiencias, o sea, por un lado están los pecadores y por el otro lado están los fariseos que son los autosuficientes, ¿sí? Espera y miramos, o si tú me puedes ayudar, ¿dónde empieza la charla? ¿Quiénes son los con quienes está hablando? Es la misma que tú leíste, pero en Mateo 22. Sí, pero ahí, por ejemplo, dice Jesús volvió a hablarles en parábolas. ¿Qué significa? Que la charla empezó antes. Entonces necesitamos determinar con quiénes está hablando Jesús. ¿Dónde empieza la charla? Creo que es en Mateo 21-23. Dice Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces, empieza la conversación. En el versículo 33 Jesús dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, o sea, está hablando hacia ellos. Y luego en el 22:1 dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de Ujú. los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas. ¿Sí? Entonces, así por encima, o sea, siempre la mayoría de veces, no digo siempre, pero las parábolas apuntan a desmontar la autosuficiencia de los fariseos y a resaltar la incapacidad de los discípulos. Ujú. Sí, él está hablando con fariseos y están los discípulos, pero se está dirigiendo a los fariseos. En las parábolas de Lucas, si tú te das cuenta, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, él inicia la charla con fariseos porque los fariseos están criticando que él come con cobradores de impuestos y prostitutas y pecadores. Cuando llega la parábola del hijo pródigo, entonces él llega y presenta al hijo pródigo y al final de la parábola está el hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo, ¿quién es? El fariseo. El Ujú. fariseo que no necesita arrepentirse porque él es bueno, porque él no peca, porque él vive el evangelio en su propia fuerza y en lo que vemos a la luz de Mateo 5:20, pues vive su propia justicia. O sea, Jesús les dice a los discípulos, si ustedes no superan si su justicia no supera la de los fariseos y maestros de la ley, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Ujú. Los fariseos creían que con su justicia entraban y eso fue precisamente lo que los dejó por fuera. Entonces, este fariseo, así por encima, no la he estudiado profundamente, pero entendiendo un poco como lo que sucede en todo el entorno, ¿qué es lo que Jesús dice? Pues ellos no pueden entrar, porque ¿cómo pueden reconocer que hay maldad en ellos si son Ujú. perfectos? Entonces, Exacto. ellos no ven que el hombre no tiene el Humildad, traje correcto. la humildad de su corazón. Sí, pero, o sea, más allá de la humildad en el corazón es reconocer su maldad. Exacto, reconocer su O necesidad, sea, su, ellos son exacto, buenos. O sea, Jesús dijo, pues, es que yo no vine por los sanos, vine por los pero por los enfermos. enfermos. Sí, sí, sí. Yo no vine por los que pueden, vine por los que no pueden. De hecho, en una de las parábolas de Lucas, Jesús dice, pues, Ah, espérate y la leo ahí en Lucas 15.
Esa parte empieza en Lucas 15. A ver. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sí? Entonces, pues siempre hay ese contraste. Creo que Jesús está atacando fuertemente la autosuficiencia. O sea, el reino de los cielos no va a poder pertenecer a personas autosuficientes. Sí, creo que al estudiar todas las parábolas podemos ir encontrando ese común denominador. O sea, está, mm, Jesús está exaltando a esos mendigos espirituales y está denunciando la autosuficiencia, el orgullo de la gente religiosa, los que creen que pueden. Y los que creen que pueden en su propia fuerza no entran, porque no necesitan de la gracia, no necesitan del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, sí te ayuda un poco, Alejandra, a entender eso. Sin embargo, yo voy a revisarla con más profundidad y en otra charla podemos... Sí, sí, es que yo tenía la pregunta porque como él dice que sale y que invita a todos, o sea, que entran pobres, y luego le dice cómo es que no tienes el vestido puesto, el traje puesto, y yo decía, pero pues es que la gente de la calle como, o sea, ¿a qué se refiere con ese vestido? Pero sí, sí, luego me ayuda a saberlo. Sí, pues luego lo miro, pero, o sea, pensando en los fariseos, ellos no necesitaban de la gracia porque ellos podían. Se creían merecedores. Sí, y lo otro, Nayib me está diciendo acá, pues ellos se creían merecedores, o sea, Entró porque él dijo, no, yo está- estoy aquí. estaban bien con Dios. Entonces, pero eso es digamos, ¿cómo se dice? Un tip para poder leer las parábolas, o sea, siempre mirar eh, a quién va dirigida la parábola, o sea, con quién está hablando Jesús. Entonces ahí es donde uno entiende que, bueno, y no solo con las parábolas, con todo lo que Jesús enseña, o si uno mira a quién está hablando, entiende mucho más, entiende mejor lo que él quiere decir. Ok, Bueno, muchas gracias, gracias Eddie. por tu pregunta. Gracias a ti. Liliana Bustos, por favor, abre tu micrófono. Buenas tardes, Edilberto, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues yo tengo muchísimas cosas, pero voy a tratar de resumir. Una es, quería compartirles, ustedes se acuerdan que ya hace un tiempo les compartí de mi hermano que haya fallecido, Sí, pues él ayer cumplió, ¿me escuchan bien? sí. Mi micrófono está fallando, ok. Él ayer cumplió 28 años de fallecido y exactamente fue un martes, un domingo fue el Día de la Madre y el martes entonces fue supremamente pues duro. Pero esta vez, a diferencia de todos los años anteriores, yo pude, como yo estoy haciendo la tarea de Efesios y todo, que ha sido, la verdad, bien complicado para mí, pero yo estaba ahí yendo, entonces leía una escritura que decía, y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Y yo lo viví esta vez diferente, porque esta vez lo sentí como yo estoy haciendo la soy del reino, pertenezco al reino. ¿Puedo seguir hablando? Sí, ya. Ok. Yo pertenezco al reino de los cielos, o sea, fue muy diferente. Yo pertenezco al reino de los cielos como con más propiedad, yo sé que me falta mucho, pero con más sintiéndome que pertenezco al reino de los cielos, que puedo mostrarme vulnerable a Dios y que puedo acercarme a Él. Sí, entonces pues fue diferente, obviamente fue muy doloroso. Yo ya al terminar el día, yo ya no podía casi abrir los ojos, porque sí fue muy, muy duro. Después estuve hablando con alguien de escrituras y pues la verdad fue bueno porque como que me calmé, como que fue hablar de Dios fue muy diferente, o sea, me ayudó, pero sí terminando ya el día yo seguía llorando, o sea, yo seguía llorando y pues yo pensaba cómo es Dios, o sea, cómo Dios me permite acercarme y fue diferente, o sea, eso fue algo que yo decía, Dios sí está haciendo, o sea, es impresionante porque lo que tú decías que cuando uno ya lo entiende, lo vive diferente, entonces podía entender esos dos conceptos. Y de hecho se me enfermó la niña, entonces la niña dormida empezó como a pelear con un primo, pero me llamaba en el sueño a mí, o sea, y era que estaba como empezando a tener fiebre y yo estaba llorando, pero me acercaba a ella a consentirla
le di como el acetaminofén, el Doles, y seguí consintiéndola, y en ese momento sentí que Dios hacía lo mismo conmigo. O sea, que Dios, aunque uno no lo vea, Él está como ahí, como en esa necesidad. Entonces, esa fue una experiencia, quería compartírselas porque sí fue totalmente diferente, y eso ha sido parte de entender que yo soy hija de Dios, que realmente pertenezco al reino, que no debe haber en mí como esa culpa que les comentaba de entrar y salir del reino por no ser espiritual. Pero ahora viene la otra parte. Dentro de todo lo que ha pasado, me han venido heridas del pasado, desde que yo me hice discípula, por aquello de la obediencia, y generalmente yo antiguamente obedecía todo, pero también cuando yo sentía dolor, yo siempre le llamaba como una morfina espiritual, llamaba yo, y era una escritura que yo le decía morfina, porque yo decía, esa me calma el dolor, me hace sentir espiritual, y yo dejo ya con las cosas así, o sea, ya, eso pasó, y porque yo necesitaba hacer, pues mostrarme fuerte. Yo me puse a leer un libro. Yo desde muy niña también escribo como todo, porque como tengo mala memoria, me gusta escribir, es una manera de expresar, y después retomo las cosas, a veces dudas, todo lo trato de escribir. Entonces empecé a leer y pues salían muchas cosas. Y yo precisamente hoy tocaste un tema específico, y dice, hay heridas en el pasado que no queremos resolver. Y precisamente a mí me está pasando, hay una herida muy profunda, y la fisura pues es muy grande. Pero cuando yo la trato de resolver, sale más. Sí, sale como más y más. Y hoy pensaba, yo ya quiero dejar así. Yo hoy tomé la decisión de, yo voy a cortar acá y dejo así, porque creo que yo no estoy siendo espiritual. Pero con lo que tú decías, que debemos ir o sea, seguir hablando hasta que se resuelva, pues yo dije, entonces, o sea, estoy siendo espiritual o no, porque yo la estoy tratando, pero como que es muy profunda, y lo que veo es que sales. Yo estudié topografía, y yo estudié los suelos y todo, y para hacer, digamos, un edificio hay que cavar muy profundo, y las medidas tienen que ser exactas, y yo relacionaba eso hoy, ¿no? Pero yo decía, no, yo como que con esto ya no puedo, yo no puedo sanar mi corazón, y yo ya no, siento que yo ya no puedo más, o sea, que es muy doloroso, y que esa fisura va a quedar ahí, que yo estaba decidiendo, y eso, como yo voy a dejar acá y cerrar todo, y mejor dicho, ya no más. Pero con lo que tú me decías, pues tengo la duda si realmente está bien o no, si debo seguir hasta que se sane, porque sí, yo veo que entre más hablo y entre más sale, como que más me salen cosas, y quería hacerte como esa pregunta. Y Ah, gracias por pues escucharme. gracias por lo que compartes. Mira, es algo que estoy aprendiendo ahora. No digo que ya sea experto en ese camino. Mm, a mí me da miedo a enfrentar los conflictos. O sea, me da miedo enfrentar situaciones. Pero, o sea, creo que Dios me ha ido dando tanta seguridad con el paso de los años. Y lo hemos hablado, y lo vamos luego a ir desarrollando un poco más en la medida que avanzamos ahí en el estudio de las bienaventuranzas. En que me di cuenta de que el miedo era a de pronto escuchar cosas feas de mí mismo que yo no quiero escuchar. Sí, o sea, que me digan todo lo que yo he hecho mal. Es posible que sea eso. Y ver que soy tan deficiente, o sea, que estoy tan mal. Pero como tú mismo estabas diciendo, al entender en mi corazón que delante de Dios está bien, entonces eso me libera. Me libera para poder hablar con las personas, y para hablar, obviamente, es en el poder de Dios, no en mi propia fuerza. Es en la sabiduría de Dios, es para rescatar en cierta forma a la persona que me hirió. O sea, yo entro resuelto en mi corazón con Dios. Entonces he aprendido, si voy a tratar de resolver algo en mi propia fuerza, como que mejor espero, y a veces me puede tomar tiempo de acuerdo a lo que tenga que resolver, pero espero hasta que Dios tenga el control de mi corazón
y lo haga en el poder del Espíritu Santo, porque yo sé que no puedo, lo que decía hace un momento, ¿sí? Entonces, también es algo que veo ahora, es algo que estoy siendo más consciente ahora. Creo que antes lo sabía, pero ahora tengo más conciencia. Y es que debo resolver las cosas. De hecho, hablábamos con Nayibe de situaciones que hubo hace como 12 años, no entre nosotros, con personas. Pero ya como que Dios nos dice, necesitas hablar de eso con las personas que sucedieron las cosas. Necesitas desenterrar eso. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón eso me separa de las personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. ¿Sí? Pero la verdad, pues como somos tan vulnerables, como tan fáciles de herir, y también muchos, yo soy así, tenemos la tendencia a ser evasivos. Entonces el evasivo no enfrenta, no resuelve. Ujú. Sí, o sea, el evasivo va a tratar de tapar las cosas y luego habla con las personas como si todo estuviera bien, pero en el fondo sabemos que hay algo que no está bien Y el dolor, ¿no? y hay que resolverlo. Entonces, habrá situaciones donde Dios llega y detona otra vez para resolver. Pero, o sea, para darte un poco de esperanza, o sea, no tienes que salir desaforada a resolver, o sea, tienes que estar llena de Dios y tener la paciencia para que Dios te llene y en el poder de Dios puedas resolver. Creo que... Perdóname, yo te digo, mira, yo sí siento que estoy, o sea, yo eso lo estoy tratando con Dios y es increíble porque he podido hablarlo con Él, pero es que salen y salen más cosas, entonces yo siento que como estoy muy agradecida, porque es que yo también he visto que dice que cuando uno, o sea, yo leía la escritura, dice que cuando conoces la verdad te hará libre. Y por ejemplo, todo lo que yo he visto ahorita con toda la cuarentena y bueno, con todo desde que tú empezaste a predicar del Sermón del Monte hace un año y todo lo que ha salido, yo también les compartía con un hermano que yo duré 6 meses literalmente que no le hablaba y nos veíamos muy seguido y era una cosa terrible. Y yo profundamente a ese hermano pues siempre lo he amado, lo he apreciado, pero hubo una cosa que no le hablaba y Dios fue el que trató eso, pero fueron 6 meses. En este momento me pasa como yo estoy feliz porque sí pues, salió a la luz algo que yo se supone que no, eso yo estaba ya, eso no, pues a ver, generaba cierta, como tú dices, cosas ahí que hubo un momento en que salió, listo. Yo voy a Dios, yo puedo ser vulnerable con Dios, con escritura, pero entonces yo lo que veo es como que lo resuelvo y salen más cosas, como que más profundo. Entonces, esa es como mi duda. Yo mm, tampoco es que tenga como el afán, sino es lo que pienso es, ¿será que sí estoy siendo espiritual o eso no está bien? Pero pues siento que sí, pero esa era como mi duda. Y yo sí he ido a Dios, lo he tratado con Dios, he querido ser, pero también leía que decía, no se mientan entre hermanos, entonces también he tenido que ser muy honesta, o sea, ser honesta con Dios, como con la situación, con todo, porque es algo muy profundo. Entonces, esa es como lo que te mm. quería también Bueno, aclarar. hay una frase que tú dices, tú me corriges si la entiendo de la manera que no la quieres decir. Cuando tú dices, estoy siendo espiritual, el pensamiento de ser espiritual o no ser espiritual, ¿te pone bien o mal con Dios? Me la vuelves a repetir. Sí, o sea, tú dices, estás pensando varias cosas y tú te preguntas, ¿estoy siendo espiritual o no estoy siendo espiritual? ¿En qué, te lo digo de otra forma, en qué afectaría eso tu relación con Dios? No, ¿O en qué afectaría la manera como Dios te ve mejor? ¿En qué afecta, si eres espiritual o no, en qué afecta la manera como Dios te ve? yo lo que veo es que como que entre más sale y que como que más tengo que cavar hondo, lo que siento es que entonces estoy alejándome de Dios, pero cuando yo miro lo que nos está, Ah, tal vez es lo profundo que aprendí, ¿no? Cuando yo miro lo que nos estás enseñando y cuando tú en otra ocasión, que por acá tengo apuntado, decías que entre más dolor hay, es porque más somos conscientes de la debilidad, entonces como que todos esos conceptos se me estrellan con lo que yo he vivido, entonces yo digo, como que sí siento que
o sea, que yo siento que no soy espiritual en el concepto de mostrar la debilidad, que salen más cosas y como que más hay que resolver, pero, pero tampoco estoy clara si estoy bien o no, no sé si esa era la pregunta o yo entendí mal. No, no, Sí, no. entonces, o sea, ¿por qué te pregunto? Porque nuevamente creo que te dije en otra reunión, o sea, sí está siendo espiritual, o sea, lo que pasa es que Mm, mientras como que nuestra mente nos vamos aclarando en que ser débil está bien, Reconocer nuestra entonces, y aceptar nuestra debilidad está bien, pues es chocante, o sea, en el principio es chocante, ¿sí? El, nosotros, bueno, es que son cosas, muchas cosas por compartir, pero nosotros con la Jive vivimos cosas así, o sea, uno, internamente es difícil aceptar tanta disfunción, tanta imperfección, o sea, tanta quisiéramos inseguridad. ser otro tipo de personas, o sea, y uno piensa que así como nosotros mismos nos medimos a nosotros, tal vez Dios nos ve así, y no es así, o sea, por eso es tan importante tener claro, ya estamos dentro, ujú. ¿sí? Nada puede cambiar eso, o sea, que si somos espirituales o no somos espirituales, pues ya no es relevante porque estamos dentro y Dios está trabajando en nuestras vidas. Ujú. Sino que es difícil ver Vea el que amor de Dios cuando uno está ahí en el momento crítico. Sí, es difícil verlo, o sea, tenemos es como que creer que Dios está ahí, porque ya estamos dentro, ya hacemos parte de la familia. Y si Jesús hace énfasis en que esto es de débiles, pues es aprender a celebrar nuestra debilidad. Porque cuando soy débil, con el poder de Dios. Lo que decía Ok, el apóstol Pablo ahí en primera, 2 Corintios 12:7. ¿Sí? O cuando soy débil, entonces soy fuerte, del 7 al 9. Pero vas bien, o sea, ujú. vas bien, tranquila. Pero aquí ya pienso que la debilidad Dios la rechaza. muchísimas gracias, Edilberto y hermanos, gracias. Bueno, gracias a ti. Bien, Patricia Bosso. Dile, Liliana. Hola, buenas tardes, hermanos. Hola, Eh, buenas tardes, hermana. La- Saludo a todos los débiles esta tarde, los que me incluyo. Bueno, pues me anima mucho. espiritualmente, Siempre me ha estado animando mucho el cuando sermón. realmente es una basura Desde sin no la estar con primera Dios. vez, desde la primera vez que compartiste Mateo 5:3, y la verdad he estado meditando mucho en esta escritura. De hecho, la escritura habla de dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si uno medita nada más en la escritura, dice que hay dicha en estar pobre, en reconocer mi pobreza. Entonces, la verdad, para mí ha sido liberador y esperanzador. O sea, y me ha quitado muchas cargas de encima, precisamente porque la pobreza es un estado constante. No está hablando de que ya pasó, sino como que Jesús lo está hablando ahí, dichosos los que tienen espíritu de pobres, o sea, es un estado en el que debo estar, ¿sí? Y obviamente me hace libre, aun cuando fallo, porque obviamente era una mujer que me daba mucho látigo, que era, no, si fallo ya Dios no está conmigo, Dios está enojado conmigo. Pero para mí ha sido muy liberador, muy liberador Así entender es. esto. No, yo agradezco a Dios porque pues, nos ha venido mostrando esto, y gracias, Eddie, porque creo que ha sido persistente en tratar de decirnos, está bien, o sea, si estás, pues que reconociendo esa debilidad. Mi amor, ahorita estoy hablando. Yo quiero decir algo de que en la debilidad Y esa pobreza, nos abandona. no sé si lo entendió bien, pero para mí ha sido liberador y es una ayuda. Así como, oye, tranquila, obvio, no para
seguir insistiendo en pecar, sino porque estoy reconociendo la verdad, Dios, en esto no puedo. Me ha faltado fe, me está faltando, ayúdame. Y entonces Él acude a ayudarme. Y ahí, para mí, ahí está Dios conmigo. O sea, he visto esa libertad y me ha ayudado mucho en este tiempo, aunque hemos estado pasando de como que pierdo la confianza y pierdo la fe por lo que estamos pasando en este momento con la empresa y como que no llegan los negocios y cosas. Y de repente llegan días donde tendemos a perder nuestra fe y se me baja a mí el ánimo y el desánimo. Pues tengo que estar orándole al Señor. La verdad, estoy desanimada. Y me hace ver como ese papá, como está bien. O sea, solo quiero que vengas y reconozcas que no lo vas a poder hacer y yo voy a estar ahí para ayudarte. Entonces, así me he visto, amada por Dios, o sea, como ayudada por Él, sí, en todo este caminar y en todo este proceso. Eso me ha liberado mucho, mis cargas, de creerme, lo puedo, porque si no, de lo contrario me frustro y voy a estar amargada y cargada y no poder hacerlo, y no debo poder hacerlo. O sea, en realidad, Dios dice, no lo vas a poder hacer. Si tú no lo vas a poder hacer, soy yo. Y entonces eso me ha hecho descansar. Es lo que he podido entender en este tiempo y gracias. Me siento dichosa. O sea, es que empieza con dichosos. O sea que debo estar dichosa en mi pobreza espiritual, porque estoy siempre reconociendo mi necesidad de Él. Y no, sí, como no me alejo, no me estoy deleitando en lo malo, al contrario, estoy siempre buscando, reconociendo mi necesidad de Él. O sea, Señor, no puedo, la verdad, en esto me enojé, lo que haya pasado, ¿no? Cada uno sabe. Pero, pero amén, yo creo que este es nuestro tiempo de entender, o por lo menos para mí ha sido muy especial y muy liberador comprenderlo así. O sea, no tengo que mostrarle al mundo que soy increíble porque Dios me acepta así, o pues a mí me acepta así, yo lo veo así, ¿sí? Porque antes era como una búsqueda de tratar de mostrarle al mundo que soy increíble. No, no soy increíble, la verdad soy súper imperfecta. Y Dios me ama así como un padre ama a su hijo y lo acepta aunque falle, aunque erre. La cuestión es que no somos practicantes del pecado, no estamos insistiendo en pecar. Estamos al contrario reconociendo que está saliendo esa maldad y vamos ante Él y yo me siento ahí ayudada por Dios. Y eso quería compartirles. Gracias, hermano. Gracias, ¿Bonito algo? Patricia Bozo. Allí quiere agregar algo. Entonces luego sigue Patricia Reyes y Yolima y terminamos. No, es que estaba escuchando, bueno, estoy escuchando acá sentadita al otro lado, Acércate más. pero ¿qué? Es que estaba acá y escribí, ¿no? Como en nuestra debilidad, ¿sí? Como reconocer que somos, bueno, lo que has dicho, pobres, mendigos, necesitados, débiles y todo esto. Y yo escribía aún decía que insensatos, débiles, lo más bajo, despreciados, imperfectos, bueno, todo esto. Yo pensaba en nuestra debilidad, Dios trabaja en nosotros y la gloria es para Dios. En cambio, en nuestra autosuficiencia, Dios no trabaja porque todo lo puedo hacer yo. Yo puedo hacerlo, yo puedo cambiar, yo lo puedo hacer. Sí, yo soy capaz de hacerlo. Pero en nuestra debilidad, Dios es el que trabaja, porque vamos delante de Él a pedirle que Él nos cambie, que Él nos ayude. Una cosa sí es que podemos ser engañados al pensar que cuando tenemos esas debilidades, Dios nos puede rechazar, abandonar, nos deja de amar, no, nos desprecia, nos avergüenza, nos olvida. Y no es así, porque Él sabe quiénes somos, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que Dios, en esto soy débil, como los ejemplos que ha dicho Gilberto, no puedo perdonar, no puedo amar a este hermano difícil,
¿sí? Y muchas otras cosas, soy egoísta, chismosa, lo que sea. Si voy así delante de Dios y le pido a Dios en mi debilidad, esa es mi debilidad, ese es mi pecado, en eso caigo. Entonces Dios trabaja, el poder del Espíritu Santo entra a trabajar en nuestras vidas para la gloria de Dios. Sí, le doy la gloria a Dios. Pero el engaño es que Él me desprecia, Él no me ama, Él me abandona, y eso no es cierto, porque Él ya me ama como yo soy. Él no dijo cuando nos bautizamos, mira, hasta que Nayibe, tú cambies esto, 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 esto y esto, te voy a amar. No, Él sabe que mi naturaleza es esa, pero ya cuando me bautizo, es como voy a Él para que Él me transforme, porque Él dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Su Espíritu Santo va a estar al lado mío, ayudándome. Sí, si yo voy a Él, si yo me humillo, si yo soy pobre y necesito, me humillo, necesito depender de ti, no de mis fuerzas. ¿Sí? Entonces con las escrituras, yo veo que cuando somos pobres espirituales y dependemos de Dios en eso que no podemos hacer, Él trabaja en nosotros y Él se glorifica. La gloria es para Él, no para mí, no centrada en mí, sino centrada en Dios. Eso es lo que he podido entender en todo esto también. ¿Mm? Eso. Gracias, No, de esposa. nada. Muy bien, entonces va Patricia Reyes. Nos vamos acercando al final de nuestra reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a propósito de lo que hablabas de resolver, pues voy a comentar algo de lo que no me enorgullezco. Y es que, bueno, yo me casé en la iglesia y me separé en el año 2015, ¿sí? Aunque socialmente, digamos, bueno, y solo hasta en este tiempo Dios puso en mi corazón como el deseo de poder ponerme en paz con mi ex esposo. Y aunque socialmente él era el que debía pedirme excusas y todo eso, pues, o sea, han pasado 5 años y yo decía, yo hasta le preguntaba a Dios como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué en este tiempo? Pero bueno, pues yo voy a obedecerte, está bien. Entonces pudimos hacer un Zoom y poder hablar de eso y siento que cuando uno perdona, o sea, cuando uno da perdón, pues recibe perdón, ¿sí? Entonces siento que fue bueno, fue en el momento en que ya mi corazón estaba en paz con él, ¿sí? Y yo le pude decir como, yo te perdono y también perdóname porque un matrimonio es de dos. Entonces fue 50 y 50, o sea, como que yo me pude como liberar de eso y fue bueno. Y ya luego de eso nos hemos podido ver. Ah, bueno, y lo otro fue yo también siento que le dije como de verdad desde el corazón, yo te deseo lo mejor. Y pues él ya tiene otra familia, tiene otro hijo. Y yo le pude decir como de verdad del corazón, yo te deseo lo mejor. Y me sentía tranquila. O sea, eso fue como tan liberador, pero yo siento que, aún con lo que contaba Liliana, pues a veces se va a tomar tiempo, ¿no? También, entonces, pues siento que tenemos que ser pacientes. Y también me pasó con otro hermano, que yo le dije, hablemos a propósito de ponernos en paz, como dice Gilberto, como que Dios le pone a uno las cosas en el corazón. Y entonces él me dijo, no, oremos. Y al otro día yo me di cuenta que yo no estaba preparada. O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta, yo no estoy en paz. Entonces, pues fue bueno que no habláramos, porque mi corazón todavía no está en paz, ¿no? Que es como lo que yo he podido experimentar, que es como que uno debe solucionar las cosas, pero también cuando uno sabe, cuando siente paz, es lo que yo he podido experimentar, pero hay cosas que se van a tomar tiempo, es lo que creo, ¿no? Entonces, a propósito también de lo que comentaba Liliana, entonces pues quería contarles eso. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Yolima. Hola.
Hola. Espera, allá. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, a mí me pasó que yo me di cuenta de algo que me estaba, como dice la escritura, que no se dejen enredar por el pecado. Entonces yo sentía que algo me estaba como enredando y me iba a llevar a pecar contra Dios. Y era algo difícil, no era fácil, como dejar eso, esa situación que me pudiera llevar a pecar pues gravemente contra Dios. Entonces, escuchándote la enseñanza de ser mendigos, de que cuando entendemos que somos parte del reino de Dios, y entonces cuando entendemos esa parte estamos dispuestos a obedecer las enseñanzas de Cristo, así que el corazón se hace sensible a la palabra de Dios, que lo que dijiste que el reino de los cielos es herencia de los mendigos, que es algo milagroso, que si entendemos que somos del reino, cambia nuestra vida, cambia nuestro cristianismo, nuestra manera de vivir el cristianismo, y que ya no vivimos unas reglas, que hay una comunidad, porque pues es muy fácil vivir así y no nos damos cuenta, sino por la enseñanza de Cristo. Y yo siento que en ese momento como que lo único que me pudo sacar de ahí, o sea, que me ayudó a tomar la decisión, no voy a hacer esto, fueron las escrituras, ¿sí? Entonces el meterme mucho en la escritura fue lo que, o sea, lo que usó Dios para darme esa fuerza que yo no tenía por mi naturaleza, ¿sí? Y algo que quería leer es en Romanos 8:26, dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y eso es, o sea, el ver la debilidad mía, solo el Espíritu Santo es el que me va a ayudar, el que va a rogar por mí, el que me va a dar la fuerza, el Espíritu que me ha dado Dios. Y al final dice, por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, yo lo entiendo, es vivir las escrituras, sí, el poder ser obediente a las escrituras. Entonces, el ver el poder del Espíritu que Dios me da en medio de mi debilidad, me ha ayudado a estar más dependiente de Dios y a ser más mendiga, no sé cómo decirlo, delante de Dios. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Yolima. Uy, Mónica Franco. Bueno, nos quedan unos minuticos. Dale, Mónica, y nos despedimos. Eddie, por ahí vi que un hermano Johan quería hablar. A ver. Pero no lo veo conectado. Ya estuve mirando. ¿Será que ya se fue? No lo veo. Por el de Erika. Ah, Erika. Listo. Entonces, Mónica, Bueno, Johan y cerramos. Lo siento, Karen, para la próxima reunión.
Mónica Franco, ¿estás por ahí? Bien, mientras Mónica resuelve el tema del micrófono, entonces Johan. Bueno, hermano, muy buenas noches. Bueno, quería conversar porque el tema ha sido muy interesante, ya que me pasa lo mismo que le pasa a Gilberto, soy una persona que evade, pero a mí me pasó algo diferente. Gilberto comentó de que uno se lleva tiempo, sí, pero en mi caso fue que, o ha sido, de que a veces me tomo el tiempo y cuando voy a resolver nuevamente con la persona, esa persona me dice, vas a volver tú después de 15 días, por decir algo, vas a volver tú después de 15 días a tocar el mismo. Ya olvídalo. Y uno se queda así como que, bueno, o sea, y a veces es un poquito como que chocante porque uno quiere resolver y a veces, y bueno, en mi caso me quedó como un bloqueo porque dije, bueno, ya que yo voy a resolver con esta persona, resuelvo primero con Dios y no sé que para la próxima no voy a resolver con esa persona porque me va a salir con lo mismo. Entonces, así como un poquito, esa parte un poco frustrante, pues. Y bueno, este, hay momentos en que sí me siento como mal porque uno quisiera conversarlo. Y algo que me pasa también es que cuando mi forma de evadir es o buscar hacer algo que me distraiga la mente o irme a trabajar. En el caso cuando no estaba pasando el coronavirus, mi desahogo era trabajar, trabajar y cuando llegaba a la casa, era como dice Gilberto, uno quedaba así como que bueno, aquí no ha pasado nada, seguimos hablando, pero fue por eso, pues. Una vez intenté y me salió respondiéndome de esa forma y me sentí ya así como de cierta forma frustrado y chocado porque ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, hay momentos en que, bueno, yo aprendí en la vida eso. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos problemas en la infancia y la cuestión era evadir, o sea, irme, no tocar más el tema y por lo menos a veces me siento mal por ello porque hay cosas que en nosotros, no sé si a veces todo, pero hay cosas que uno sí quisiera tocar, temas que son importantes porque son temas que sabes, sientes que te alejas de lo que realmente es primordial que es Dios y sientes como que ya va, pero eso no le gustaría que a Dios que fuese así. Entonces, eso es lo que quería comentar. Bueno, eran muchas otras cosas, pero no la pude anotar. Listo. Gracias, Johan. Mónica, ¿habilitaste tu micrófono? Sí, pero ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, tienes que hablar fuerte, más fuerte. Listo. Me encanta verlos, quería verlos hablar. Quería compartirles que yo soy igual que Johan y que tú, evasiva. Entonces, recuerdo una experiencia que tuve una vez con una hermana. Me sentí muy herida por algo que ella hizo, pero mi corazón como el tuyo era, no, yo no quiero resolver, no. Y yo le era sincera a Dios, no, yo no quiero, pero sabía que lo tenía que hacer, pero fue como un mes, 2 meses, y yo quería como que alguien me obligara, como alguien que me obligara, pero y yo sufría, lloraba, realmente la herida era muy profunda para mí, yo soy muy sensible, entonces lo que ella hizo a mí me lastimó muchísimo. Y yo no me acuerdo ni cómo fue, pero resultamos hablando. Realmente no fue así como que, ay, no es la hermana dócil, no, ella se mostró fuerte, pero en todo caso siento que el milagro es que ahora, yo recuerdo, yo digo, uy, tenaz, pero ahora no somos las grandes amigas, pero recuerdo que quería la saludé y la saludé con un abrazo. Y ya como que no, pero realmente fue como de decirle a Dios, serle sincera, yo no quería para nada, pero sí pero fue de mucho, sí fue de mucho sufrimiento, porque yo le rogaba que lo hiciera él, porque yo no quería, o sea, yo realmente, yo no sé es que no me acuerdo, pero estamos hablando, no fue fácil, como les digo, no es una hermana dócil, y pues me equivoqué, me decía así, yo bueno, ok. Entonces, pero el milagro es que tenemos nuestro corazón tranquilo a pesar de eso. Ella realmente, sí, ella reconocía, ay, me equivoqué, pero con mucho orgullo, y pues yo lo acepté. Yo dije, bueno, ella tiene un proceso, la voy a llamar así.
Y el milagro es que ahora pues hay una convicción dentro de mí que es como que es muy importante para Dios la unidad en la iglesia y no resolver nos divide. Entonces digamos que eso es serio para mí, sí, como cuando yo no estoy en paz con alguien, a mí la conciencia no me deja, tengo que resolver. Para mí no, a veces si no es importante para mí, digamos, como soy evasiva, yo prefiero pasar por alto, como, ay, no, dejemos así, yo lo perdono, algo así. Sino, pero la mayoría de los casos a mí la conciencia no me deja, tengo que resolver, o sea, no puedo descansar, es como una cosa que la conciencia no te deja en paz. Entonces sí, pues les quería compartir esa experiencia y nada, quería saludarlos, me alegra mucho verlos, me encanta este espacio, hoy llegué un poco tarde, es muy edificante. Muchas gracias, Eddie. Los amo a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, entonces, terminamos como empezamos. El reino de los cielos, herencia de mendigos. Está bien ser débiles. Y la dicha está en que el reino de los cielos pertenece a los débiles, a los que no pueden. ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuera. Así de sencillo. Vamos a orar. Padre Santo, pues te damos tantas gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña siempre, que trabaja por dentro de nuestros corazones. Gracias porque, pues, tú estás determinado a hacernos más como Jesús y utilizas todo lo necesario para transformarnos. Te pedimos que bendigas el resto de la noche, que estés con los hermanos que van a predicar ahora, que todo salga muy bien con la transmisión de internet, de la reunión de familia. Y pues gracias por amarnos tanto, por tenernos tanta paciencia y por no rendirte con nosotros. Te agradecemos, Señor. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, Eddie.